buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy tu amiga Ceci Carrión en tu programa Charlas entre Mujeres. Hoy es viernes 25 de mayo del 2018. Y bueno, como cada viernes, ponte cómoda y tómate tu cafecito. Y les recuerdo nuestros teléfonos o el WhatsApp 921 26 721 70. También la página en Facebook, Ceci Carrión o Mujeres Levantando a Otras Mujeres. Y la semana pasada estuvimos hablando un tema muy importante, los hijos, la adolescencia, cómo es esa etapa, y yo creo que fue de gran bendición. Así que vamos hoy a tener otro tema también muy ad hoc con los hijos, y es el hijo y su sexualidad. O sea, tu hijo y su sexualidad. Cómo funciona, cómo es, las dudas, todo lo que nuestros hijos tienen acerca de eso. Y bueno, hoy vamos a estar viendo ese tema, para lo cual tengo aquí a mi amado esposo, al pastor Rafael Ledesma. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Qué bueno que están hoy con nosotros nuevamente, acompañándonos. Y la verdad que este es un tema, si no más importante o menos que los anteriores, pero sí es de gran importancia que todos y cada uno de los jóvenes puedan tener conocimiento acerca de lo que es realmente su sexualidad. Porque es algo que en la actualidad los jóvenes están muy ligados a ellos y todos tienen esa curiosidad, ¿verdad? Recordemos que también nosotros como adultos, en alguna ocasión también estuvimos igual, pero pues a algunos se nos enseñó, a otros no, y otros tuvimos conocimiento al respecto, todo tergiversado por ahí. Pero gracias a Dios que hoy tenemos muchas herramientas a la mano, valga la redundancia, que podemos tomar y echar mano de ellas para poder tener una buena sexualidad, educación sexual para con nuestros hijos. Y por eso, qué mejor ser guiados por la palabra de Dios, quien es el autor de la sexualidad en cada uno de nosotros. ¿O no es así? Así es, correcto, ¿verdad? ¿Cuántas dudas tuviste tú cuando eras adolescente? Y yo recuerdo que cuando éramos adolescentes, o la etapa, la época en que éramos adolescentes, era un tema tabú, era un tema que no se trataba ahí en casa, que tú no podías abiertamente preguntarle a tu papá, a tu mamá, oye, sobre la sexualidad o algo, porque inmediatamente te volteaban a ver con unos ojos de pistola que te querían matar y, a ver, ¿por qué preguntas eso? ¿Qué? ¿Ya andas en algo así o qué? ¿Qué sucede? ¿No? Y de verdad decía uno, mejor me callo, ¿verdad? Y se lo preguntabas a las amigas o algo, pero es un tema que gracias a Dios hoy está más abierto, gracias a Dios hoy podemos hablarlo con nuestros hijos, inclusive pues aconsejarlos, ¿sí? Aconsejarlos, porque también nuestros hijos ya tienen conocimiento, sobre todo por las redes sociales, por todo lo que hay, pero qué mejor que enseñarlo bajo la Escritura, bajo lo que Dios manda, porque eso es lo que los va a proteger para el día de mañana. Por supuesto, qué mejor que, como dices bien, a la luz de las Escrituras, porque como hemos dicho, el sexo fue creado e inventado por Dios, porque si no, ¿cómo nos reproduciríamos cada uno de nosotros? Y la verdad es que no hay nada mejor que a través de las palabras poder saber cómo ser instruidos al respecto. Claro, no viene tal y cual como en un momento dado nosotros quisiéramos, pero por eso Dios nos dio una palabra que se llama discernimiento y tenemos que ser instruidos por Él orando y Él nos va a revelar cada una de las cosas que están aquí en este magnífico libro que tú y yo no debemos de perdernos. Así es, la Biblia. Ese es nuestro manual del fabricante, es donde podemos encontrar las instrucciones precisas para lo que tú y yo necesitamos. Y bueno, dice 10 mandamientos para los padres de adolescentes, 10 mandamientos que tú y yo debemos de seguir. Número 1, di lo que piensas y piensa lo que vayas a decir, ¿sí? O sea, hay que decir lo que pensamos, pero también debes de pensar lo que vas a decir. Número 2, siempre di la verdad. No andes con mentiras, no andes con otras cosas, porque la mentira tarde que temprano se descubre. Entonces, qué mejor
que siempre decir la verdad. Número 3, respalda con tus actos lo que dices. Respalda con tus actos lo que dices. No digas, no debes de mentir y mientas. No digas tantas cosas porque después no estás respaldando con tus actos lo que estás diciendo. Número 4, exprésate claramente. ¿Sí? O sea, no digamos, como por ahí se dice, ¿verdad? Cantinflear, ¿sí? No estés cantinfleando, sino exprésate claramente lo que quieras decir. 5, cumple siempre tus promesas. Que tus hijos siempre sepan que tú cumples lo que prometes, sea castigo o sea premio, pero siempre hay que cumplir lo que prometemos. Número 6, pide perdón. En nuestra época de nosotros hijos adolescentes, el que nuestros padres pidieran perdón no era muy agradable para ellos, ¿verdad? Que era como un símbolo de debilidad delante de sus hijos. Pero hoy tú y yo podemos entender que podemos pedir perdón a nuestros hijos y no es debilidad, al contrario, eso nos va a hacer más grandes delante de ellos. Número 7, consulta con tus hijos. ¿Sí? Hay ocasiones en que podemos consultar con nuestros hijos alguna sugerencia o algo de nuestro hogar. ¿Sí? No le vas a pedir opinión a un niño de 3 años, ¿verdad? Pero si ya es un adolescente, 13, 14 años, ya puede dar una muy buena opinión. 8, disciplina impulsado por tu amor. No hay que disciplinar cuando estamos molestos, enojados, porque se disciplina mal, se disciplina con enojo y eso va a provocar rebeldía. Número 8, confía en tus hijos. Muchas veces decimos, sí, confío en mis hijos, no confío en los amigos, ¿verdad? Sí. Pero entonces hay que orar también por esos amigos de tus hijos para que tú puedas confiar en ellos. 10, manifiesten los padres su amor mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre padre y madre nuestros hijos vean que hay palabras de amor, que nuestros hijos vean que hay un genuino amor, que podemos demostrarnos amor uno con el otro. Antes los papás no sé, ¿verdad? No había eso de que los padres estuvieran ahí se mostraran abrazando. ese afecto, ¿no? Sí, pero hoy tú y yo lo podemos hacer y nuestros hijos van a crecer en un ambiente, en un hogar donde el amor está por todos lados. Efectivamente, fíjate, estás hablando algo muy, muy cierto, porque anteriormente, como decimos, era un tabú todo esto. Los padres no se podían mostrar ese afecto o esa intimidad si no fuese nada más valga la redundancia, en la intimidad de su recámara. Pero el hecho de que ellos se llegasen a dar un beso enfrente de sus hijos o abrazarse, una muestra de cariño, ay, qué guapa estás, o alguna caricia, no se podía hacer porque ya era una irreverencia de los padres hacia con los hijos. Y imagínense ustedes que los hijos hicieran eso con el novio o la novia ahí enfrente de los padres. Claro, hay de caricias a caricias, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso era totalmente irreverente, era un tabú por completo. Entonces, los hijos fueron creciendo con ese tabú de que, pues, es algo tan normal, ¿por qué tienen que ocultarlo? Y en realidad, si fue hecho y creado por Dios, no es que se tengan que estar hablando tan abiertamente al respecto, pero sí dejarles ver que es algo tan normal, tan natural. Y como bien decías, creo en el punto número 2, ¿no? De no andar hablando con mentiras, porque luego los niños dicen o preguntan cuando están pequeños, mamá, papá, ¿y de dónde vienen los niños? ¿O dónde nacen los niños? ¿Por qué mi hermanito cuándo vendrá? Pues mira, lo va a traer la cigüeña, o que pídeselo al avión que pasa, o X, ¿verdad? No, realmente no es así. Claro, no le vas a dar una cátedra de sexo, ¿verdad? Pero sí explicarle de que, pues, gracias al amor que papá y mamá sienten, ellos cuando se dan un beso o algo así, no sé, algo acorde a la edad del niño, y va a entender perfectamente. Claro que en la actualidad yo creo que a un niño de kinder ahorita le dices que viene en un avión y te va a decir, no, ¿quieres saber cómo se hace? Yo te voy a explicar, ¿verdad? Pero esto es debido a la mala información que ha habido muchas veces.
hay que ver, como estábamos viendo, ¿no? Con qué personas, con qué amistades están nuestros hijos. Porque hay de amistades a amistades. Yo puedo confiar en mis hijos, pero no puedo confiar plenamente o meter las manos aún al fuego por las amistades de mis hijos. Debemos de conocerles, invitarlos también a sus compañeros, compañeras, cuando hacen tareas en casa, para conocerles, saber cómo son. O sea, hay la oportunidad aún de conocer a los padres de los compañeros de nuestros hijos, ¿verdad? Así es, darnos el tiempo de conocer sus nombres, inclusive cuando haya tareas por equipo, bueno, tráelos aquí a la casa y ahí tú los estás observando, tú estás viendo cómo se comportan, y eso es parte también de integrar a tu hijo a esa forma de que estás tú al pendiente de ellos. Y bueno, el sexo fuera del matrimonio es destructivo. Sí. El sexo fuera del matrimonio es destructivo. ¿Dónde lo podemos ver? Lo vemos en Gálatas 5, versículos 19 y 21. Y dice Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El sexo fuera del matrimonio va a destruir. Y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, tenemos que mostrarle la Biblia y decirle, mira, aquí en Gálatas dice que no debemos de fornicar, los casados no debemos de adulterar. Y nuestros hijos van a ser guardados de todo eso, ¿verdad? Por supuesto. Ahí es cuando entra la duda de los chicos, ¿verdad? Ay, pero es que yo ya quisiera casarme, porque es normal, como hemos hablado en el programa anterior, si mal no recuerdo, acerca de las hormonas, ¿verdad? De los jóvenes en la edad de la pubertad, que sienten esos impulsos, esos deseos por el sexo opuesto. Y dicen, pues yo ya quisiera casarme para no estar así. Pero en realidad, ¿cuál es la edad propicia para casarse y no estar así como ellos dicen? 19, 20 años, 30 años. Cronológicamente no podemos tener una edad propicia. Pero, ¿cuál es la edad ideal para casarse? Algunas personas están maduras a los 19 años y otras no lo están ni siquiera a los 40 años. Entonces no se puede aconsejar una edad cronológica. Sin embargo, hay un versículo, ahora sí valga la palabra, bíblicamente en Génesis 2:24 que revela algo muy, pero muy importante. Y nos dice así, Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si no puedes dejar a tus padres física y emocional y económicamente, cualquiera que sea la razón, entonces no estás listo para casarte. He aquí porque muchas personas no se casan cuando ya tienen una edad madura físicamente tal vez, pero emocional y económicamente aún no han madurado como para poder sostener un hogar. Por eso es que muchos matrimonios fracasan, ¿verdad? Porque se casan muy jóvenes porque ya sienten esos deseos, esos impulsos carnales de tener una pareja. Pero ¿realmente van a poder sostenerse ellos? ¿Ambos podrán seguir el camino? Físicamente podrán estar maduros, pero económicamente, emocionalmente y hablando espiritualmente, que es un punto muy importante, ¿podrán estar ya maduros para hacerlo? Y de ahí el por qué primero hay que estudiar, trabajar un tiempo, y por qué no tener un noviazgo. Pero el noviazgo no es para empezar a tener relaciones, sino es para empezar a conocerse y ver si realmente esa persona te conviene o no te conviene. No quiere decir que tiene lana, me caso. No precisamente. Es el príncipe Harry, me caso. Ah, sí, ¿verdad? Claro, como ahorita, ¿verdad? Precisamente. Y a esa jovencita que se casó con él, como dicen por ahí los memes, ya jamás va a tener necesidad, o a lo mejor nunca tuvo necesidad de meter las manos en el jabón de trastos ahí, ¿verdad? Pues ahora con mucha más razón. Pero en fin, ¿cuál es la edad propicia para casarse? Bueno, yo calculo que cuando estás maduro emocionalmente para poder casarte, ¿sí?
porque hay chicos que tienen, no sé, 21 años, 22 años y ya están maduros, ¿sí? Ya tienen una carrera, ya pueden casarse, ¿por qué no? Y hay gente que tiene 30 años y nomás no madura. No ha madurado, entonces... Y nunca se casan a veces. Entonces, es cuando tú hayas madurado emocionalmente que digas, bueno, puedo ya este cordón umbilical romperlo, puedo hacer mi vida, puedo vivir fuera de casa, de mis padres y todo. Estaba viendo hace unos días de que unos padres están demandando a su hijo porque tiene 30 años y no se va de la casa. Y yo dije, wow, ¿no? Ahora los papás ya lo demandan, ¿no? Ya vete de casa. Porque antes se casaban muy jóvenes, ya ahorita la edad de casarse como que la están posponiendo, ¿verdad? Sí, pues, 25, 26, 28, 30 años. Mejor se juntan, ¿no? Y si funciona, nos casamos y a veces ni se llegan a casar. Sí, entonces no esperes a que tus padres te demanden, ¿verdad? Que tengas 30 años, entonces cásate un poquito antes, ¿verdad? Y bueno, la educación sexual. Una niña de 7 años una vez le preguntó a su madre, ¿de dónde vine yo? La madre, como a menudo sucede en este tipo de situaciones, se sintió apenada, pero le dio una larga explicación de su origen sexual. El pequeño niño encontró que la respuesta de su madre era muy confusa y después que ella terminó le dijo, bueno, Jaime me dijo que él vino de Zacatecas. Se le estaba preguntando de dónde venía, ¿no? De qué ciudad. Pero la mamá, wow, se hizo toda una telenovela ahí y le quiso dar una explicación muy, muy confusa y el niño, no, pues yo no preguntaba eso, ¿verdad? Nada más, pues mi amigo vino de Zacatecas, ¿de dónde vine yo, no? Sí, es ahí donde cabe otro de los puntos que dijiste, ¿no? Cuando vayamos a contestar algo, hay que saber correctamente qué vas a contestar, utilizar las palabras adecuadas, porque a veces lejos de darles una respuesta correcta, los dejas con más dudas y olvídate. ¿O no es así? Sí, no, está como esa niña que le pregunta a su mamá, ¿qué es virgen? ¿No? Uy, la mamá también buscó enciclopedias, diccionarios y explicándole todo, ¿no? Y hasta que ella terminó, ¿entendiste? Y le dice la hija, mamá, entonces, ¿qué significa extra virgen? Porque estaba viendo lo que era un aceite, ¿verdad? El aceite extra virgen y la mamá pensaba que se refería a otro tipo de virginidad. Entonces, primero hay que investigar a ver dónde lo oíste o dónde lo viste, qué te dijeron sobre eso. Dime primeramente qué sabes tú y yo ya te complemento la información, ¿verdad? Porque muchas veces pues damos información que no están pidiendo. Entonces hay que ser muy concisos en lo que ellos quieren saber. Claro está, ¿verdad? Debemos de preguntarles quién te lo dijo, dónde lo escuchaste, porque es muy cierto, ahorita en la actualidad hay tanta maldad, la maldad se ha diseminado de una forma increíble en nuestra sociedad y está entrando a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de mensajes, ya no subliminales, sino completamente abiertos. Muy claros. Muy claritos. Entonces debemos de estar alertas con nuestros hijos, porque pues a veces llegan nuestros hijos y queremos darles una cátedra de algo de lo cual ellos, al contrario, tienen una maestría al respecto. Por eso tú y yo debemos de estar alertas, saber, como hemos dicho, con quién se juntan, a dónde van, qué hacen, cuántos compañeros son, si son puros hombres, son puras mujeres, X. Y no porque los andes ahora sí cuidando a ellos, sino cuidarlos de los otros, porque tú tienes confianza en tu hijo, en tu hija. Pero, ¿qué hay de los demás? Como hemos dicho, debemos de estar alertas, porque a lo mejor tú le puedes dar la mejor educación a tus hijos, hablarles todo al respecto del sexo, todo al respecto del enamoramiento, pero ¿será lo mismo que tú le dices a tus hijos o les enseñas como lo harán los padres de los compañeros de tus hijos? ¿O todo lo habrán aprendido a través de internet o a través de revistas o algún tío, pariente, vecino que los está pues mal informando realmente? Debemos de ser sabios cuando nuestros hijos nos pidan información al respecto o cuando haya una reunión familiar, permitirles a ellos que también tomen la palabra, como nos decía hoy nuestro productor, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo a mis hijas les he enseñado
que ellos pueden participar en las reuniones de la casa, en las reuniones de hogar. Pero si quieren alguna opinión, levanten su dedito y a ver, ¿sobre qué tema? ¿Qué vas a decir? Así debe de ser. Pero en la actualidad, ahora resulta que somos padres obedientes, hijos tiranos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Volvamos a las sendas antiguas, vamos a enseñarles correctamente conforme dice la palabra de Dios. ¿Amor? Así es, tenemos que ser muy, muy claros en lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Y qué mejor que hablar con la verdad, qué mejor que sentarlos y decir, a ver, hijos, vamos a platicar, ¿qué dudas tienen ustedes? Porque créanme que nadie mejor que un padre o una madre va a darles una buena explicación con todo el cariño, todo el amor para proteger a nuestros hijos. No va a ser una respuesta nada más así porque sí, sino va a ser una respuesta pensada, una respuesta orada, una respuesta que tal vez tú y yo hemos tomado el tiempo para ayunar, para platicar con nuestros hijos. Entonces es importante eso. Y debemos de protegerlos, protege a tus hijos. No debemos ser alarmistas y debemos confiar en la protección de Dios sobre nuestros hijos, pero a la vez un buen padre no puede ser ingenuo ignorando los peligros de nuestro mundo. Conoce bien a los vecinos o a las personas que van a cuidar de tu hijo por varias horas. La plaga de la pornografía está provocando un aumento de abusos y crímenes sexuales. ¿Cuántas veces no conoces ni siquiera a la persona que va a cuidar a tus hijos? Y es importante conocerlos, es importante saber quién está a cargo de tus hijos. ¿Por qué? Por tanta situación que está sucediendo, no podemos exponer a nuestros hijos. Yo no sé, bueno, los jóvenes, ¿verdad? Son muy, muy propensos a eso, a confiar en cualquiera. Ay, pues me lo va a cuidar mi amiga y no sé qué, y ahí va a estar. Pero ¿sabes realmente cómo es tu amiga? ¿Qué amigos tiene esa amiga? ¿A quién podría meter? O sea, son muchas, muchas situaciones que tal vez nos pudieran decir, ay, ya estás paranoica, espérate, que no sé qué. No, hay que prever, porque después ya nada es igual, ¿sí? Yo conocí un caso allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un niño, estando la mamá ahí en la sala, tomando café con las amigas, el niño se fue unos minutos a una de las recámaras a jugar con otros niños y en ese inter abusaron sexualmente del niño. ¿Te imaginas? Estando ahí. Entonces debemos de cuidar a nuestros hijos, debemos de saber quién está al cuidado de ellos. Fíjate que ahorita que estás hablando al respecto de eso, yo creo que ahí cabe muy bien el por qué no se deben de casar los jóvenes, valga la redundancia, tan jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes todavía tienen esa inquietud por seguir divirtiéndose, seguir distrayéndose. Y si llegan a tener un hijo en una edad entre los 19, 20 años, o en la actualidad desde 15 a 20 años, ellos todavía tienen esa inquietud de poder salir a divertirse, a distraerse con otros. Dicen, ¿dónde dejo a mi hijo? Ya no es realmente el amor por dejarlo bien cuidado, sino porque ya le es un lastre. No le van a permitir entrar a la disco con el niño, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor madurar tanto física, moral y espiritualmente para poder tener una familia, poder llegar a tener hijos y saber cómo guiarlos también. ¿Para qué? Para que no llegue a suceder esto, que aún dentro del mismo seno familiar, los mismos hijos de los invitados puedan abusar de los hijos. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado. Pues ni hablar, si se casaron jóvenes, pero han tenido una muy buena educación y ambos ya habían terminado su carrera, pues ok, qué bueno, ¿verdad? Pero si no han terminado su carrera ninguno de los dos y se casan porque se tienen que casar, imagínate. Es una carga más. Y luego encima todavía se quieren seguir divirtiendo, pues como que no va por ahí, ¿verdad? Así es. Son consejos
de personas que ya hemos vivido, ¿verdad? Muchas veces dicen, ay, es que ustedes dicen eso porque, ay, ya vivieron, nosotros tenemos que empezar a vivir. Sí, tienen que empezar a vivir, pero nunca está de más un consejo, nunca está de más el que nosotros hayamos pasado por ahí y no querer que nuestros hijos cometan los mismos errores. Fíjate que dices, bueno, es que ustedes ya están grandes y eso. No, nosotros, tú y yo precisamente, amor, nos casamos en una edad ya madura completamente. Muy madura. Muy madura. O sea, ya sabíamos lo que queríamos, a dónde íbamos, ¿sí? Y no con esto quiere decir que estamos en contra de que se casen jóvenes. No, al contrario, qué bueno. Pero muy conscientes de lo que va a conllevar todo este compromiso. Sí, porque en la actualidad se casan nada más porque sienten esa atracción, porque es un capricho, nada más me gusta, me encanta el joven, la señorita, y ya. Pero luego, ¿qué pasa la emoción? Pues ya no me gusta, ya me trata mal. No, mijita, usted ahí se queda, porque el matrimonio es nada más para 3, 4, 5, 6 meses. No, conlleva muchas cosas. Cuando nosotros nos casamos, ya sabíamos perfectamente a lo que íbamos. ¿Por qué? Una, porque ya habíamos tenido muchas amistades, y otras porque ya sabíamos lo que conlleva el matrimonio, el gran compromiso que es, y aparte, algo muy importante, conocemos de la palabra de Dios. Eso es primordial, que tú y yo le enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Y bueno, si nos hubiéramos conocido antes, yo creo que nos hubiéramos casado antes, ¿verdad? Y haber tenido más hijos. Con los 2 que tenemos es más que suficiente, gracias. Y más en la actualidad. No, unos 2 más yo creo que hubiera sido bien. No, debería trabajar en el gobierno, yo creo, no sé, andar predicando en las naciones y tener esas entradas. Sí. ¿Se imaginan después de un larguísimo noviazgo de 3 meses? Wow. Nos casamos, ¿verdad? Oye, de nunca habernos visto en la vida, imagínate. Entonces vamos a dar nuestro testimonio en el programa mejor, ¿verdad? Sería excelente 1 hora de testimonio en nuestro programa. ¿Cómo ven? Muy bien. Vamos a ir con nuestros patrocinadores y regresamos a Charlas entre Mujeres. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el Conocer Ser y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Charlas entre Mujeres. Quiero leerles una carta a mis hijos ya crecidos. Todo el día estaba ocupada y no me sobraba tiempo para jugar a los juegos que me pedían. No tenía mucho tiempo para ellos. Estaba dispuesta a lavarles la ropa, coser y cocinar. Pero cuando me traían el librito y me pedían que les explicara las láminas, decía, más tarde, hijitos. Les arropaba en la cama, les ayudaba a decir la oración, apagaba la luz y de puntillas salía por la puerta. Ojalá me hubiera quedado un poco más, porque la vida es corta, los años vuelan, crecen tan aprisa un niño que pronto ya no cabe en el regazo para contar a la madre sus secretos. Ahora mis manos, antes atareadas, están quietas. Los días se me hacen largos y cuesta arriba. Ojalá pudiera volver atrás y hacer ahora las cositas que entonces me pedían que hiciera. ¡Wow! Carta a mis hijos ya crecidos. De verdad, los hijos crecen rápido, los hijos se van. ¿Y qué es lo que nos queda? Ahora que tú tienes hijos pequeños, aprovecha el tiempo con ellos. Juega con ellos, cárgalos, cuéntales cuentos, juega a las escondidas, todo lo que puedas hacer. Porque llegará un día en que esos hijos crecen y después tienen otras prioridades y ya no vuelven a ser nuestros bebitos. Completamente de acuerdo. Y lo veo muy claramente con nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos están pequeños en cuanto a estatura, no están muy altos, pero de edad ya están creciditos, 22 y 21 años ya casi, ¿no? Entonces, recuerdo cuando tenía a mi hijo Rafael David pequeñito y lo podía poner en mis piernas, me acostaba en la cama, recogía yo mis piernas y ahí me lo colocaba. Y de repente estoy también así acostado y le digo, a ver, ven hijo, acuéstate ahora aquí arriba como cuando estabas pequeñito. No, pues ¿dónde, verdad? Ya no es lo mismo. Pero gracias a Dios que tanto mi amada esposa y yo tuvimos esa gran oportunidad de poder estar de cerca con nuestros hijos, haber vivido con ellos pues ahora sí, toda su niñez, su infancia y adolescencia incluso, y ahorita todavía de jóvenes, continúan con nosotros en la casa. No digo que son los jóvenes ejemplares, pero sí son los mejores hijos que pudimos haber tenido, que Dios nos haya regalado, porque en realidad son jóvenes de casa, de su escuela, de sus tareas, de ir a la congregación, a todos lados con nosotros, salvo cuando tengan necesidad de estar a solas con sus amigos, compañeros, pues hay que darles también su tiempo, un tiempo de respiros, porque no podemos estar encima de ellos siempre, pero sí es bueno de que estemos apegados a ellos, para que se acerquen y les demos toda esa confianza para poder platicar acerca de sus planes, de sus proyectos y de, ¿por qué no?, los propósitos que Dios tiene para con ellos, poder ser partícipes. Porque qué feo sería que le escribas esa carta y digas, quisiera haberles dedicado más tiempo, cuando ya en verdad, pues ya no se puede. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa inmediatamente. Cuando hoy están naciendo, al ratito ya están yendo al kinder, al ratito ya están en la primaria, secundaria, ya se graduaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecha a tus hijos hoy que aún están pequeños. Aprovecha a tus hijos hoy que aún puedes guiarlos en el buen camino y no permitir que otras personas vengan a tomar tu lugar, dejándolos al cuidado de ellos que tú realmente no sabes qué les puedan estar enseñando. Y bueno, tal vez nos están viendo mujeres solas, madres solas, que digan, bueno, están hablando de papá y mamá cuando educan a los hijos y todo está bien, pero ¿y qué cuando no está papá en casa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con esa madre sola? ¿Qué pasa? Y déjame decirte que hay 3 sugerencias para ti. Aún más que la persona casada, tienes que darle una sobredosis de amor a tu hijo, ¿sí? O sea, tienes que darle el amor de papá y el amor de mamá, ¿verdad? ¿Sí? Tienes que darle esa sobrecarga de amor. Tienes que pasar tiempo con él y planificar actividades. Tanto como sea posible,
tú misma debes satisfacer esa necesidad de amor de padre o madre que tiene el niño. Si estás dispuesta a sacrificar tu propia vida social e invertir en tus hijos, algún día recibirás grandes recompensas. Tal vez ahorita son pequeños y dices, ay, quisiera salir al cine, quisiera ir, sí, pero estás invirtiendo, no estás sacrificando tiempo, estás invirtiendo tiempo que el día de mañana tus hijos te lo van a recompensar. Número 2, necesitas demostrar tanto por tus palabras como por tus hechos que el matrimonio es el único lugar correcto para el sexo. Es decir, tendrás que resistir todas las presiones de nuestra sociedad que te invitan a tener relaciones sexuales ilícitas. Debes de mantener tu testimonio, debes de mantenerte intachable delante de tus hijos, delante de Dios. Y 3, procura que tu hijo pase tiempo con matrimonios estables y amorosos. Él necesita modelos o ejemplos vivos de cómo actúa un buen marido y una buena esposa. Tal vez tienes hermanos, tienes hermanas, tienes algunos amigos que están casados, que su matrimonio puede ser de ejemplo para tus hijos, ¿sí? Que convivan. Y yo sé que Dios te va a ayudar. Yo sé que Dios te va a dar la sabiduría para salir adelante con ese hijo, esos hijos, que no estás sola, que Dios está contigo y créeme que es un trabajo mucho más difícil que cuando está papá y mamá. Pero tú puedes sacar adelante a tus hijos y sobre todo si conoces de Dios, Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Así es, mujer, definitivamente. Es muy común en la actualidad de que, desafortunadamente, ¿verdad?, de que las mujeres sean las que estén solas con sus hijos. Y es muy cierto, no tienes un varón a tu lado, pero no vas a sacrificar, vas a invertir, como bien dice mi amada. Pero sí es necesario que busques lugares, personas adecuadas, un momento dado, un familiar que sea, si no el ejemplar, pero sí un modelo a seguir de estabilidad con su cónyuge, con su esposa, con su esposo, según sea el caso, y de ahí agarrarte y decirle, mira, hijo, así es como debe de ser el matrimonio. Tal vez tu papá y yo no nos entendimos, ¿verdad? Pero yo quiero que tú seas un ejemplo a seguir, que tú seas feliz también, que tú puedas tener a tu esposo, a tu esposa, y todo a su tiempo y a su momento. O sea, te puedes llegar a enamorar, pero no quiero que te vayas a encaprichar con esa persona, porque es muy diferente el enamorarse a encapricharse. Y aquí es donde caben estas 3 cosas que hay en el enamoramiento y cuando se está encaprichado o encaprichada con alguien. Hay una fuerte atracción sexual, hay un deseo muy fuerte de estar juntos y extrañas y nuevas emociones. Cuando los adolescentes, los jóvenes, pues se ven, se gustan, es natural, es una atracción física, pero empiezan ahora sí las famosas hormonas y hay esa atracción sexual, que en realidad es únicamente eso, una atracción. No quiere decir realmente que estén enamorados, sino es nada más una atracción física. Es algo tan normal, pero podemos sentirnos atraídos por muchas personas y no quiere decir que con todas y cada una de esas vas a tener que intimar. Es de ahí el por qué hay que tener mucho cuidado con todo esto. Jóvenes, señoritas, y tu mamá, papá que nos estás viendo, hay que platicar con nuestros hijos. Y si tú eres una mujer sola, pues habla con tus hermanos. Si tienes hermanos mayores, dile, ¿sabes qué? O una hermana, ayúdame con mi hija, que tú estás con tu esposo, o ayúdame con mi hijo. Y efectivamente, ellos te pueden dar un buen consejo también. Pero qué mejor que acercarnos a la palabra de Dios, que es el libro de libros, el maestro de maestros y el mejor instrumento que tenemos para saber lo que Dios quiere para nosotros. Así es. Y ahora vamos también a otro caso que se puede dar. Tal vez estás con tu esposo, son un matrimonio, están criando hijos, pero él no comparte tu fe, ¿sí? Tú eres esa mujer que ama a Dios, tú eres esa mujer cristiana que le cree a Dios, que ha entregado su vida a Cristo, pero tu esposo no. Tu esposo tal vez hasta se opone que vayas a la iglesia, tal vez se opone a tantas cosas, pero déjame darte también unos consejos.
Aún las madres cuyos esposos no comparten su fe y vida cristiana tienen una tarea difícil, pero no imposible. El plan de Dios es que el marido sea la cabeza de la casa y que él, junto con su esposa, proporcione la dirección espiritual al hogar. Pero cuando esto no es posible, ya sea por su ausencia o falta de responsabilidad, la madre debe y puede suplir esta necesidad. Tú puedes levantarte a favor de tus hijos, a favor de tu esposo, a orar, a interceder, a ayunar, a caer de rodillas, a declarar, a profetizar todo lo que Dios tiene para tu familia. No te canses de pedir, no te canses de orar, que ese hombre duro en apariencia va a reconocer que necesita de Dios y va a caer doblado a sus pies. Fíjense, aquí hay un buen caso, dice, el papá y el abuelo de Josías habían sido reyes muy malos de Israel y el pueblo esperaba que Josías siguiera sus pasos, ¿verdad? Bueno, el papá y el abuelo eran malos, pues este rey también tenía por qué ser malo. Afortunadamente esto no sucedió. ¿Por qué? Porque creo que tenemos la clave en una frase escondida en el relato del reinado de Josías, en Segunda de Reyes 22:1. Y dice así: el nombre de su madre fue Jedida. Sin la ayuda de un esposo piadoso, esta mujer compartió su fe con su hijito, porque la Escritura nos dice de Josías: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios. Josías durante su reinado realizó muchos cambios positivos y fue una bendición para su pueblo. Aquí no importó que el padre y el abuelo no creyeran en lo que Dios quería hacer con Josías, pero hubo una madre que se levantó a favor de su hijo. Tú y yo como madres podemos estar a favor de ellos, podemos estar nosotros influyendo en la vida espiritual de nuestros hijos. Párate en la brecha a interceder por tus hijos y créeme que Dios te va a escuchar. Una madre cristiana puede ser la influencia más grande en la vida de los hijos. Así que tú levántate y no creas lo que el enemigo quiere decir de ti, que si tu esposo no quiere, que si esto, que tus hijos. No, tú levántate en fe como esa mujer valiente que eres y profetiza y decreta que tus hijos y tu esposo son de Cristo Jesús. Amén. Así es, aleluya, hermana. me fui, se emociona. Muy bien, qué bueno. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Aquí nos damos cuenta que debemos de ser muy cautelosos en el aspecto de escoger, porque nos podemos dar el lujo de escoger al hombre o la mujer. Y podemos decir, bueno, ¿cómo voy a escogerlo? Tú vas a sentir, ¿verdad?, en un momento dado. Pero a lo que voy es lo siguiente, que hay que conocerse, saber cuáles son los gustos de cada uno. Hasta incluso dice la misma palabra, que no debemos de unirnos a yugo desigual. Y no precisamente está hablando nada más de religión, sino saber cuáles son las preferencias de la familia, tanto de un lado como de otro, si van afines ciertas cosas. Porque a veces dicen, bueno, es que unirse a yugo desigual está hablando de religión. No precisamente, porque aún hasta en los negocios hay que ver si tú vas afines con el que estás uniendo en sociedad, porque a lo mejor él quiere sacar mejor partido que tú o viceversa, ¿verdad? Entonces no debe de ser así. Aquí en este caso ha habido muchas personas que se han casado de diferente, valga la palabra, culturas o de diferentes ideas religiosas. Dice, bueno, pues más adelante, ya porque nos gustamos, nos queremos, nos amamos, vamos a casarnos. Y ya cuando empieza realmente la vida de casados, es de donde está el estira y encoge. No, pues yo tengo que orar a San no sé quién. No, a mí no me enseñaron esto, no, a mí no me enseñaron lo otro. Y entonces los que quedan en medio, ¿saben quiénes son? Los hijos. Cuando nosotros somos los que debemos de guiarlos, y ellos no saben si se van con melón o con sandía, ¿verdad? Y es precisamente lo que se está hablando. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser maduros, tanto física, tanto moral y espiritualmente, para decidir lo correcto
para uno como matrimonio, para uno como con los hijos. Amén. Así es, y emocionalmente, ¿sí? Ser emocionalmente inteligentes. Por supuesto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedas tener un buen matrimonio, para que puedas ser ese esposo, esa esposa que van a necesitar, ¿sí? Si tú quieres ser un buen esposo, créeme que vas a tener una muy buena esposa. Y tú, mujer, madre, padre, puedes estar orando por el futuro esposo o esposa de tus hijos. Ay, pero es que están muy chiquitos. Pues mejor, sí, mejor. Hay más tiempo. Hay más tiempo para que ese hombre, esa mujer que va a ser tu yerno, tu nuera, ¿sí? Estén preparados para tus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Que podemos nosotros, aún desde antes de nacer nuestros hijos, estar orando por su pareja. Y créeme que ya nació la pareja, ¿verdad? Ya nació, anda por ahí, Dios lo está preparando, Dios lo está terminando de madurar para que pueda aguantar a tu pedacito de cielo, ¿verdad? Sí, porque a veces, sí, yo les digo a mis hijos, cuando ya se vayan a casar, voy a sentar ahí al futuro esposo, la futura esposa, y les voy a contar cositas de ustedes. Dicen, no, mamá, espérate, que no sé qué. Sí, ¿cómo no? Le digo, que sepan a lo que van, ¿verdad? No que, ay, sí, es un dechado de virtudes. No, también tiene defectos. Y qué mejor que lo sepan, sí, ¿verdad? que lo sepan por boca de uno. Vamos a sacar sus trapitos al sol, ¿verdad? Vaya la palabra. No se vale. Claro que se vale. Aquí hay una oración por los hijos que me gustaría decirla para que tus hijos sean bendecidos. Y si tú quieres esta oración, con mucho gusto la podemos enviar ahí por Facebook. Nada más indica que te gustaría esta oración y con mucho gusto te la enviamos. Y dice, querido Padre, te doy gracias por mis hijos este día, porque ellos son herencia tuya. Te pido que me des sabiduría para instruirlos en tu camino, para que cuando fueren viejos no se aparten de él. En el nombre de Jesús, ato y rechazo los espíritus de rebeldía, de necedad y de obstinación, y que se alejen de mis hijos, para que ellos estén atentos a las palabras de sabiduría e inclinen sus oídos a las razones sabias, que aprendan a guardar su corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. En cuanto a sus amistades, oro que escojan gente sabia, para que ellos a su vez sean sabios. En el nombre de Jesús, ato y rechazo los espíritus de flojera, negligencia, indiferencia, complacencia, para que ellos sean diligentes y enriquecidos, sin que se añada tristeza con ello. Siendo que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, te doy gracias que mi descendencia será librada. Y siendo que tengo temor de ti, mis hijos tendrán esperanza. Padre Santo, tú eres mi esperanza y te he puesto a ti por habitación. Así que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará la morada de mi familia. Te doy gracias que tus ángeles guardan a mis hijos en todos sus caminos. Padre, te pido que me recuerdes siempre enseñar a mis hijos tu palabra, hablando de ella cuando me siente en mi casa, cuando ande por el camino, cuando me acueste y cuando me levante. Gracias, Padre, que mis hijos no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y su descendencia con ellos. Oro que los caminos de mis hijos sean agradables a ti, para que aún sus enemigos estén en paz con ellos. Que sean sabios y vean el mal, para que se puedan esconder. Gracias, porque no les has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Padre, te pido que me des un espíritu de entendimiento y de amor para con mis hijos, para que pueda verdaderamente percibir cada preocupación que tengan y animarlos y darles consejo sabio. Que no los provoque a ira, sino que los críe en disciplina y amonestación del Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Qué hermosa oración, ¿verdad? Y aquí tienen sus citas bíblicas, Proverbios, tiene la cita bíblica de Deuteronomio, de Salmos, de Segunda de Timoteo. ¿Para qué? Para que tú estés hablando palabra viva, que va a proteger y a guardar la vida de tus hijos. Así es. Fíjate que muchos jóvenes, yo sé que han de estar viendo este programa, y la verdad que qué bueno que lo estás haciendo, porque has de preguntarte tú, ¿por qué esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? ¿Por qué? Hay 3 razones, bueno, hay muchas más, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver 3 muy importantes. Número 1, el riesgo de un embarazo. De las miles y miles de personas o jovencitas que llegan a tener relaciones sexuales, dicen, ay, a mí no me puede pasar. Y resulta que la que pensaba que no, sale embarazada. Número 2, destruye la confianza ya dentro del matrimonio cuando se llegan a casar al tener relaciones antes. Puede pensar el joven o la señorita, ¿sabes qué? Si no se pudo aguantar hasta que nos casáramos, imagínate si en un momento dado está solo o sola, ¿será que me vaya a ser fiel? Número 3, Dios dice que no. Es la razón más importante de todas, porque Dios dice que es pecado. Dios no es un quitaplaceres, para nada en lo absoluto. Cuando Él dice que no, es porque Él sabe que algo nos va a dañar y robar el verdadero placer futuro. Primera de Corintios 6, 9, 10, 18 y 20 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su mismo cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios en vosotros, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es el punto más importante. Cuando Dios nos dice que no en algo, Él sabe por qué. Porque Dios ve más allá de lo que nuestros ojos finitos, Él ve más allá de lo que aún nuestro propio espíritu pueda ver. Pero cuando sabemos y confiamos en su palabra, por eso nos dejó muy claro los 10 mandamientos. Y si todo sale fuera de los 10 mandamientos, créeme que está incorrecto. Dios sabe por qué nos dice que no y por qué dice que sí. Así es. Es para guardarte, joven, es para guardarte, adolescente, para que el día de mañana tengas una vida plena, una vida en la cual digas, valió la pena esperar, valió la pena que este joven, esta jovencita llegaran hasta su matrimonio. Créeme que Dios va a recompensar la obediencia, porque Dios bendice la obediencia. Bueno, el tiempo se nos está terminando. ¿Con qué podrías terminar este programa? Hay algo muy importante. Dicen, es que, ¿cómo me puedo guardar? La pureza sexual es muy importante. Pero no nada más la pureza sexual se refiere al no fornicar, sino va más allá aún de nuestros pensamientos y de lo que nosotros vemos o llegamos a hacer. Las caricias, la masturbación, todo eso te conlleva a guardarte en pureza sexual. ¿Para qué? Para que cuando sea el momento dado, el momento oportuno de entregarte a la persona idónea, no nada más la mujer, sino también va para con el varón. Qué bonito es, qué bonito puede ser que tú y él o tú y ella puedan entregarse sin antes haber conocido hombre o haber conocido mujer. Eso es lo que Dios quiere. Que ambos se conozcan, que ambos intimen sin antes haberlo hecho. Te lo recomiendo. Muy bien. Así que, joven, jovencita, cuídate, guárdate. Si ahorita no es tiempo de tener novio, pues entonces dedícate a estudiar, dedícate a hacer otras cosas, que todo llega en el momento preciso, en el momento justo. Dios nunca llega antes ni después. Llega en el momento que lo estás esperando. Así que mientras sea un hijo o una hija obediente,
trabaja en las cosas de Dios, sirve en tu iglesia y créeme que Dios te va a recompensar grandemente de todo lo que tú hagas en tu juventud para cuando llegas a una edad adulta puedas decir claramente, gracias Señor, porque tú me has guardado hasta aquí y yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Gracias por haber visto este programa, Charlas entre Mujeres, y recuerda que el domingo es el día del Señor, no faltes a tu iglesia y yo sé que Dios te va a bendecir grandemente. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.